Hola, mi amigo, bienvenido seas nuevamente a este espacio de reflexión de un crecimiento espiritual. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Job y llegando al capítulo 2 titulado La fe permanece siempre en medio del sufrimiento, donde veremos cómo la fe de un hombre es llevado aún en las pruebas más profundas. Dios te bendiga en este momento, que tu vida siempre esté acompañado mediante el Espíritu Santo en su palabra. Vamos a orar, mi amigo. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos abrir su palabra una vez más. Le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe a estudiar este capítulo. Ayúdanos a comprender, Señor, que aún en medio del dolor y las pruebas más difíciles, usted permanece siempre a nuestro lado. Fortalezca nuestra fe. Enséñanos a confiar siempre en sus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, porque nuevamente estás aquí para fortalecernos espiritualmente. Todo disfrutamos, inclusive quiero decirte, hay momentos en que estamos contentos, felices, con una prosperidad y tranquilidad. Pero sin embargo, la verdadera prueba de nuestra fe aparece cuando llegan las dificultades. Sí, mi amigo, mi hermano, a veces echamos la cabeza sintiendo que las cosas no funcionan bien, pero es fácil confiar cuando todo marcha bien. Podría preguntarte, usted que me está viendo, escuchando, ¿qué sucede cuando enfrentamos dolor, enfermedad, inclusive pérdida de algo que a nosotros nos duele, ¿sí? Deshacernos de ellas? El capítulo de Job 1, ¿se acuerda? Vimos cómo Job perdió sus bienes, sus siervos, inclusive toda su familia, excepto su esposa. A pesar de todo, permaneció fiel a Dios. Ahora el capítulo 2 está más emocionante, pero vemos ese personaje, Satanás, vuelve a presentarse delante del Señor, asegurar que Job sigue siendo infiel, pero al contrario, Dios le dice, Él es el hombre más fiel que he encontrado aquí, porque aún conserva su salud. Amén. Y esa era una bendición, quiero decirte, mi amigo. Lo que ocurrió después nos enseña las lecciones más importantes sobre cómo debemos perseverar y confiar en Dios. Y aquí te traigo pues el relato que está completamente inmerso en la Biblia, que mi consejo es tómala y lee esos fragmentos que te van a ayudar a imaginar, como lo estoy haciendo ahorita, la vida de Job. Quiero compartir contigo, mi querido amigo, que este libro, esta Biblia, relata nuevamente a Satanás presentándose delante de Dios. Sí, y el Señor destacó que la integridad de Job era muy fiel, señalando que según siendo fiel, él va a perseverar a pesar de las dificultades que tenga en el transcurso de su vida. Amén. El sufrimiento es parte de nuestra vida, quiero decirte. Y sin embargo, Satanás respondió. Quiero llevarte al libro de Job, capítulo 2, versículo 4, para que usted también pueda leer ahí en casita y vean donde te encuentre. Dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, daré por su vida. Gloria sea nuestro Dios, mi amigo y hermano. En otras palabras, Satanás afirmaba que si Job perdía en su salud, terminaría apartándose de Dios. Y esto no era el principio que Dios tenía en ese momento. Entonces Dios, sí, le dijo a Satanás, claro, te voy a permitir probar físicamente a Job. Escuchen, solamente físicamente a Job. Y ese es un límite que le colocó a Satanás para que no pasara de esa línea, porque no le podía quitar la vida. Amén. Y ese es lo más importante que nosotros vemos en esta historia del libro de Job. Poco después, Job fue herido. Sí, fue herido con dolorosas llagas en su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Mi amigo, el sufrimiento de Job era tan intenso que se sentó entre cenizas, utilizaba un pedazo de teja o de barro. ¿Para qué? Para rascarse, porque le picaba la piel. Como si esto fuera poco,
su esposa le dijo, vean, ahí en la historia dice, ¿aún retienes tu dignidad? Maldice a Dios y muérete. Qué palabras tan duras para Job de su propia esposa. Y mi amigo y hermano, estas palabras reflejan el dolor, la desesperación que ambos estaban viviendo. Sin embargo, Job respondió con mucha sabiduría. Sí, y él realmente, sus palabras fueron colocadas por el Espíritu Santo en ese momento de aflicción. Veamos, la historia dice, recibiremos de Dios bien, el mal no los recibiremos. Amén. Qué promesa tan fortalecida en ese momento en Job, pero también en nosotros al ir viendo su historia y cómo lo va compartiendo en espacios para que pueda uno poder ver cuál es el amor de Dios que sentía por Job. Y la Biblia influye constantemente en este hombre, Job, ¿sí? Poco a poco sus labios fueron expresando el amor que sentía por la vida, pero también por el amor hacia nuestro Dios. Amén. Posteriormente, quiero decirte, la historia empieza a narrar cómo tres amigos, sí, amigos, supuestamente, entre comillas, digamos, amigos de Job, que era Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando los vieron en ese lugar y venían caminando de lejos, apenas pudieron reconocer a ese Job debido a la debilidad y cómo su cuerpo emanaba unos olores desagradables por las llagas, pero ellos se sintieron al momento de verlo como lloraron, rasgaron sus vestiduras y permanecieron con él durante 7 días, sí, 7 días y 7 noches. Es decir, la palabra de las expresiones al momento pues, eran de consolación, porque veían en su dolor que era muy grande. Y en este momento me imagino que si nosotros podemos observar a alguien en una situación como la de Job, pues transmiten esa visión que estamos teniendo y se empalma en nuestros sentimientos y sentimos un poquito de dolor también emocional. Pero quiero decirte, la historia de Job nos recuerda que las pruebas llegan de diferentes formas, mi amigo, mi hermano. Algunas veces son problemas económicos que para nosotros ya nos están ahorcando. Otras veces es la enfermedad que también nos da una nostalgia a nuestro ser porque vemos algún familiar o compañero amigo que está en una situación difícil de su vida. Pero hay conflictos familiares que también nos hacen ver de un lado hacia otro, que quisiéramos tener algo para poder solucionar esa situación familiar. Y muchas situaciones que nosotros a veces no entendemos por qué suceden. Hasta cuando leemos estas historias nos damos cuenta por qué están sucediendo. Muchas personas, sí, sirven a Dios mientras todo va bien, ¿sí? Pero se alejan cuando enfrentan dificultades. Y Job nos enseña que nuestra relación con Dios debe permanecer firme independientemente de las circunstancias que se encuentren. También aprendemos que Dios establece límites. Sí, hay una limitación a nuestras pruebas. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le haya dicho. Hasta aquí vas a poder porque este es mi hijo y vas a ver que él va a ser fiel. Por eso hay cosas que nosotros en la vida hoy en día vemos de que nos sentimos en una situación complicada, pero de repente las cosas van cambiando y es ahí donde podemos decir la mano de Dios Todopoderoso ha estado en mi vida o en mi familia. Amén. Y esa es una gran bendición. Y esto nos recuerda que aun cuando atravesamos momentos difíciles, seguimos bajo el cuidado y la soberanía divina de nuestro Dios. Amén.
Además, mi amigo, mi hermano, la llegada de los amigos de Job nos enseña algo importante. Cuando alguien sufre, muchas veces lo mejor es ayudar a través de palabras de consuelo, pero también de compañía en ese momento, porque la empatía y la presencia amorosa nos anima, aunque estemos en una soledad o en un lugar muy desprestigiado o que nuestra vida esté con dolencias. Hay veces las personas al estar con nosotros nos dan un poquito más de esa preciosa vida en esta tierra. El llamado que traigo para ti, quizás hoy estés enfrentando una situación difícil que parece no tener solución. Tal vez has orado demasiado y aún no ves respuestas. Quiero decirte, mi amigo, que quizás te preguntes por qué Dios permite ciertas pruebas como lo fue Job en este capítulo 2, que nos recuerda que aún no entendemos el propósito inmediato del sufrimiento, pero podemos decir confiados que el carácter de Dios a veces se transmite de diferentes maneras y en este momento lo está haciendo contigo. Amén. La fe, quiero decirte, mi amigo, no depende de que podamos explicar una explicación, depende de confiar que Dios tiene el control. La invitación que te hago es, si esta reflexión que acabas de escuchar o estás viendo está fortaleciendo tu vida espiritual, te invito a suscribirte a este canal Creciendo con Fe y Propósito. Sí, compártelo, este mensaje, para que familiares, amigos y conocidos puedan también disfrutar de este amor que el Señor Jesús llega en sus vidas. Activa las notificaciones para continuar estudiando esta hermosa palabra de Dios que ha dejado en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por el amor, la fidelidad que encontramos en Job. Cuando llegan las pruebas, ayúdenos a permanecer firmes. Danos fortaleza para seguir confiando en usted, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Consuele a quienes están sufriendo y renueve sus esperanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, gracias por acompañarnos en este estudio de Job capítulo 2. Recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos, aún en medio de las pruebas más dolorosas. Que el Señor fortalezca tu fe, tu corazón lo llene de su sabiduría y esperanza. Y recuerda, pronto nos veremos en el siguiente capítulo para que siga la emoción espiritual. Bendiciones, hasta luego.